el COVID-19 y su impacto tanto en el mundo como en Venezuela. Revisamos también las tendencias observadas en el mundo de los negocios y cómo se han venido aplicando, no solo para preservar la salud de las personas, sino también de las empresas, en cuanto a lo que es su operatividad. Un esfuerzo para sobrevivir y continuar gestionando los negocios en nuestra nueva realidad. En este sentido, también presentamos nuestra guía metodológica para enfrentar el reto y los riesgos vinculados con la gestión del negocio, tomando en cuenta los elementos internos y externos de toda organización y los 6 principales drivers que hemos siempre hecho énfasis en nuestras presentaciones, que son lo que es estrategia, estructura, proceso, talento humano, tecnología, seguridad y salud. En la segunda conferencia analizamos la etapa 1 de nuestra metodología, definida como el diagnóstico ágil, y los principales factores a ser revisados y evaluados, los cuales son fundamentales para continuar con la ejecución de las siguientes etapas de nuestra metodología. En esta primera etapa se hizo énfasis en la evaluación de un conjunto de elementos fundamentales, como son los roles de la gerencia, los roles de la junta directiva, los del equipo de alta dirección, lo que es la definición de un comité de emergencia, su composición, roles y responsabilidades, así como las estrategias para enfrentar la crisis, un plan de emergencia y la medición de riesgo. Todo ello integrado siempre en los 6 drivers que hemos descrito anteriormente. Haciendo un recuento de nuestra realidad y como hemos leído y escuchado en las noticias recientes, las principales economías del mundo han venido luchando contra los daños causados por la pandemia, de manera a evitar que sus empresas vayan a la quiebra. Y sobre todo la repercusión que esto ha tenido sobre los hogares para que sea lo menos drástica posible. Por eso no hemos visto que gobiernos serios y responsables han adoptado políticas que van desde el apoyo financiero a cambios en materia legal y tributaria. En el caso de Venezuela, la cosa es un poco más difícil y mucho más drástica de la que pudieran estar viviendo otros países de la región. Primero, porque las condiciones políticas que estamos viviendo nunca han sido favorables. Y también por los efectos, bueno, por el hecho mismo de ser un país productor de petróleo y los efectos de la caída de la producción que hemos tenido en nuestra principal industria, que es PDVSA. Todo esto ha hecho, y lo dicen en firmas especializadas en materia de economía, de que para finales de año se maneja una contracción de un 25% de la economía y una inflación que pudiera sobrepasar el 15.000%. Y todo esto a la larga repercutiendo en lo que es la caída del consumo, una caída que está también estimada en un 30% para final de año. Todo esto es un panorama que definitivamente nunca ha sido alentador para el caso de nosotros. En resumen, podemos decir que las prolongadas medidas de confinamiento, porque como hemos podido observar, nosotros tenemos un plan de confinamiento un poco extraño, ¿no? Una semana tenemos confinamiento radical, otra semana tenemos flexibilizado y la otra pareciera que tuviéramos una semana para contaminarnos y otra semana para estar libre de contaminación, ¿no? Pero bueno, estas prolongadas medidas de confinamiento y cuarentena han agravado más la crisis de nosotros en el país y por ende la calidad de vida de la gente. Todo lo anterior, bueno, ha venido también siendo como agregado y afectado a la situación de las más de 100.000 venezolanos que han regresado a nuestro país por haberse quedado sin trabajo en aquellos países donde se habían establecido anteriormente. Como verán, bueno, ya estamos presentando nuestra agenda. La agenda va a ser lo que es el enfoque metodológico de Grant Thornton, el propósito de la segunda etapa, que es el dimensionamiento estratégico, la descripción de la fase, entregable y beneficio, preguntas y respuestas e intercambios de experiencia. Seguimos la otra lámina. Como ven, el objetivo es presentar y analizar las fases correspondientes de la etapa número 2 de nuestro enfoque metodológico Fact Track, que es lo que hemos venido definiendo desde el principio, orientado a la discusión de los proyectos de redimensionamiento, cambio, ajuste y gestión de los negocios de la nueva realidad. Siguiente.
En esta lámina, como podemos observar, hemos resumido nuestro enfoque metodológico, definido como FACTRA y representado en 4 etapas. Comienza con la identificación del impacto de la pandemia en el negocio, por medio de lo que es la etapa número 1, que es el diagnóstico hábil. Luego pasamos a la etapa número 2, que es la que vamos a ver hoy, que es el dimensionamiento estratégico. Determinamos las decisiones a tomar para que el negocio regrese a sus actividades, pero teniendo siempre en mente que el antes y el después van a ser muy diferentes desde el punto de vista de lo que es el mercado en cuanto a tamaños, preferencias, gustos, tendencias, clientes, pasando por la nueva dimensión de la estructura de negocio, que son los procesos, los talentos humanos, la tecnología y seguridad y salud. Posteriormente, se llevará a cabo la discusión de la etapa número 3, que es la implementación y mejora continua, que pretende establecer e implantar los cambios derivados de las 2 anteriores etapas que he mencionado, para finalmente llegar a cabo un monitoreo de todas las actividades aplicadas por medio de la etapa número 4, que vendría siendo la postimplementación o la normalización, entre comillas. Como aspecto fundamental radica el hecho de que cada una de las etapas de la metodología siempre van a tomar en cuenta los 6 drivers, impulsadores, claves, los cuales son determinantes en un negocio. Repaso, que es la estrategia definida de la organización, la estructura, los procesos de negocio, el talento humano, la tecnología y la seguridad. Bueno, en este momento voy a dejar, a partir de este momento voy a dejar al amigo Manuel con su presentación sobre lo que es los procesos o la metodología que hemos venido usando. Manuel, es todo tuyo. Hola. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Espero que me escuchen bien todos. Y muchas gracias a Jorge por esa introducción que prácticamente resume los 2 últimos webinars y nos deja ya el espacio para entrar ya en materia con lo que sería la metodología de Fast Track en el dimensionamiento estratégico. Como muy bien lo vimos, hemos tenido ya pues la definición de lo que es la pandemia o cualquier otra situación de emergencia y qué tendríamos que hacer, ¿verdad? Para poder definir cuáles son esos vacíos que tenemos en cada una de las áreas. Como inicialmente se vio, hay que hacer una evaluación. Luego de esa evaluación vamos a tener prácticamente como producto una hoja de ruta. Esa hoja de ruta nos va a definir como organización qué vamos a hacer, qué prioridad vamos a darle a esos gaps que hemos encontrado, a esas oportunidades de mejora que tenemos, y vamos a asignarle un responsable y vamos a asignarle también de igual manera una clasificación de corto, mediano, largo plazo y cómo pueden resolverse de acuerdo a cada área, si puede ser a través de procesos, a través de tecnología, a través de un cambio o un producto nuevo, etcétera. Pero que todo eso viene a complicar un poquito cómo estaba la organización inicialmente. Y de eso se trata en esta ocasión, que veamos ese nuevo escenario que se nos está presentando, derivado de la evaluación que hicimos, cómo lo vamos a enfrentar y cómo nos viene a afectar en la estrategia de la empresa. ¿Qué hay que hacer, ¿verdad? Para que la estrategia realmente funcione y la estrategia nos lleve siempre de la mano hacia lo que queremos. Para eso hemos trabajado en esta metodología que primero va a tomar esa hoja de ruta y va a tener la confirmación de resultados obtenidos de la evaluación anterior. Luego vamos a tener una confirmación del compromiso del cambio, porque aquí se requiere que toda la organización esté comprometida a generar los cambios. Y luego, esto impacta en el rediseño del marco conceptual del negocio.
como rediseño del marco conceptual del negocio. No quiere decir de que el negocio se va a apartar de lo que está haciendo, porque las empresas que venden autos van a seguir vendiendo autos, pero van a tener otra estrategia. Las empresas dedicadas a los servicios de distribución de energía eléctrica van a seguir haciendo lo mismo, pero van a tener otra visión. Las empresas que se dedican a la producción de alimentos, de igual manera. Aquí el rediseño del marco conceptual del negocio nos va a dar esa nueva dirección. Y esa nueva dirección, una vez que tomamos cada uno de esas oportunidades de mejora, nos va a llevar a establecer diferentes proyectos. Y esos proyectos van a requerir de una gerencia, así como también de la gerencia del beneficio de esa oportunidad y una gerencia del cambio. Aquí lo vemos como gerencia de proyecto, beneficio y cambio, pero quiere decir que tenemos un gerente que es el que está liderando los proyectos, un gerente que está liderando la parte de los beneficios y otro que está liderando también el cambio. Aquí sin olvidar que antes, en las etapas anteriores, también hicimos ver que era necesario establecer un comité de emergencia. Este comité de emergencia también está inmerso en toda esta estructura. Una de las fases importantes que vamos a tener en esta metodología también es la parte de teletrabajo. Muchas empresas, cuando se dio el momento del cierre en la pandemia, salieron y lo primero que hicieron fue, ok, vámonos todos con teletrabajo. Y todo el mundo se fue a su casa, llevaron su laptop, se les dio su VPN, se conectaron, estuvieron realizando reuniones, etcétera, pero no se tuvo una metodología para aplicar realmente el teletrabajo. Y se trata de que ahora que vienen las aperturas económicas, muchas empresas van a continuar realizando teletrabajo, pero el teletrabajo debe de tener también herramientas y debe de tener a la vez una metodología que nos ayude a hacerlo de forma productiva. Adicionalmente, la metodología también nos pide que realicemos capacitaciones a todo el personal y a todo nivel. Ya vamos a entrar a más detalle de esto, ¿no? Y como parte de esta confirmación de los cambios, viene también un rediseño de las políticas del negocio. Un rediseño de las políticas del negocio derivado tanto de los cambios como derivado también del teletrabajo, porque para muchos la forma en que se realizan las actividades, en que realizan cada procedimiento ha cambiado. Y eso hay que reflejarlo también en las políticas. Posteriormente, a que la política se ha definido, se ha identificado, y aunque no la tengamos completamente escrita, hay que entrar a la parte del rediseño de los 6 drivers, de la estrategia, de la estructura, de los procesos, del talento humano, de la tecnología, seguridad y salud. Y posterior al desarrollo de cada uno de esos rediseños, ya ponerlo en práctica para que las etapas siguientes, que serían ya la etapa de implementación y la etapa de seguimiento, estén ya basadas en este rediseño y en este desarrollo. Como ustedes ven acá, las flechas van en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo puedo estar realizando ya el desarrollo de alguna de estos drivers, por ejemplo, el de procesos, pero identifico que realmente aquí hay un cambio. Entonces, este cambio tengo que retomarlo y llevarlo al rediseño y aplicarlo en el rediseño, y el rediseño lo aplica también a la política. Y tengo que recapacitar a la gente, y este cambio también va a impactar a la gente que está haciendo ya el teletrabajo. Entonces, realmente no es algo estático, sino que este realmente es un esquema muy dinámico. Vamos a entrar a ver cada una de estas fases ya a más detalle, y viendo la primera fase, que es la confirmación de los resultados en etapa 1, como decíamos, hicimos una evaluación. En la evaluación de cada una de las áreas, de cada uno de los drivers, pues obtuvimos esos resultados.
eso no tiene que quedarse solamente en una hoja de Excel o en un proyecto. Eso tiene que llevarse la alta gerencia y la alta gerencia tiene que definir, ¿verdad? Que ellos están de acuerdo en que se van a hacer esos cambios, que hay que aprovechar. La pandemia es una oportunidad. Esta calamidad realmente identifica una oportunidad. Entonces, esa lista de oportunidades que han salido, la alta gerencia tiene que confirmar que está de acuerdo con ellas para poder llevarlas a cabo. Y evitar también malentendidos que puedan darse sobre costos, porque cada oportunidad va a tener también definitivamente recursos que se le deben de asignar. La siguiente etapa es confirmar el compromiso del cambio. Si ya la alta gerencia dijo que sí, que los cambios van, que las oportunidades de mejora identificadas van en cada uno de los drivers o en cada uno de los procesos, entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Hagamos un compromiso con el cambio. La organización tiene que estar comprometida a llevar a cabo cada uno de estas oportunidades de mejora y cada una de estas actividades nuevas que se van a dar dentro de la organización. Esta aceptación de los cambios y esta aceptación de los proyectos tiene que ir permeando, tiene que ir bajando en toda la organización. Tiene que identificarse quién es el dueño de ese cambio y dárselo como propio. Dárselo para que realmente sea la persona que lo va a ejecutar y quien esté pendiente de qué es lo que va a estar sucediendo en su área y que pueda estar comunicándolo, porque cada uno de estos cambios va de forma integrada. Es un cambio que puede ser muy sencillo como un cambio en una política, por ejemplo, en la parte de las cuentas por cobrar, que ya no le voy a dar unas cuentas por cobrar de 30 días, sino que por la pandemia, y sé que toda la economía está mal, vamos a darle 45 días. Entonces tengo que comunicarla también con la gente de ventas, tengo que comunicarla también a toda la parte de finanzas y no solamente quedarme con ese cambio en la parte de tesorería. Entonces, aquí realmente este es un proceso en el que el compromiso del cambio tiene que permear en toda la organización. Hay que definir, como les decía, los grupos de interés. Grupos de interés que pueden ser los mismos departamentos internos, pueden ser también los accionistas, puede ser la misma comunidad en la que se encuentran, puede ser también gente del gobierno, y hay que definir esos grupos de interés. ¿Cómo va a ser la gestión de comunicar los cambios? Yo debo de tener un plan de comunicaciones que por cada una de esas oportunidades de mejora que encontré, debo de estar generando un flyer electrónico, un correo, debo de estar pasando por pantallas, si es que tengo pantallas, o si sigo trabajando desde casa, pues debo de generar ese marketing interno de cada uno de los cambios para que cada quien vea de qué manera va a favorecer o de qué manera también este cambio le puede crear una situación en su área. Hay que definir y construir el comité de emergencias con la gestión del proyecto, los beneficios de cambio y equipos de trabajo. La gobernabilidad para poder llevar los cambios a cabo. El comité de emergencia no desaparece. Como ustedes ven, es un elemento importante que tiene que estar siempre actuando dentro de todo el proceso. Los cambios nos van a definir a quiénes hay que hacer esa transferencia de conocimiento, de habilidades y capacidades, porque si un cambio va a requerir que establezca roles nuevos con algún sistema que esté utilizando, entonces voy a requerir una capacitación de cómo hacer ahora
estas transacciones, ¿no? Cómo generar una orden de pedido o una orden de producción, o cómo voy a manejar ahora la salida de los materiales, o cómo voy a estar manejando también la solicitud de una factura. Cómo voy a estar enviando los documentos electrónicos a los proveedores. Hay que definir también el alcance del proyecto de rediseños, cambios, ajustes de la gestión del negocio, tomando en cuenta siempre los 6 drivers. Esto quiere decir, una vez que yo defino que si el cambio que he definido, que he identificado, perdón, es aplicable solamente para el área de tesorería o solamente para el área de producción, cuando yo tenga este cambio ya desarrollado y que vaya a realizar la implementación, debo de haber realizado pruebas exhaustivas e integrales para soportar que esta oportunidad de mejora realmente es de beneficio para mi área y no está realizando ningún tipo de entorpecimiento a las actividades de otras áreas. Por eso es importantísimo definir muy bien los alcances de cada oportunidad que se vaya a identificar. ¿Qué compromisos debo identificar cuando tengo ya la gestión del cambio? La gestión del cambio, como ustedes vieron en la metodología, es una barrita morada que va desde la primera fase hasta la última. Y en esta parte estamos ya definiendo realmente la identificación de la importancia de contar con el rediseño del marco conceptual de gestión del negocio. ¿Por qué? Porque cuando yo defino ese marco conceptual del negocio, este nuevo marco conceptual del negocio, voy a ver que voy a requerir habilidades, voy a requerir también talentos de las personas para que sean más analíticas, para que utilicen más herramientas electrónicas, digitales, que los procesos sean más eficientes. Entonces, esto me va a requerir que la definición del marco conceptual del negocio vaya un poco más allá de lo que tenemos en este momento. Y me va a requerir que las personas que están actuando en la cadena de valor y que soporten el marco del negocio, de gestión del negocio, tengan esas capacidades y esas habilidades. Para lo cual, con el siguiente punto, se necesita una evaluación de las capacidades actuales de la gestión del negocio. Estoy preparado para tener un negocio digital, para el e-commerce, lo estoy realizando o quiero ser realmente mucho más proactivo, más agresivo y tener a todo mi mercado realmente ya digitalizado. Un plan de implementación o plan de emergencia del nuevo marco de gestión del negocio también va a ser importante porque puedo tener el plan, el marco de gestión del negocio muy bien definido. Pero ¿qué puede suceder si factores externos, como en este caso, pues la pandemia, un terremoto, la electricidad, el internet, van jugando en contra de mi marco de gestión del negocio? Las leyes, nuevos impuestos, condiciones del mercado. ¿Qué voy a hacer con este marco de gestión del negocio? Debo tener realmente un plan B. Acá hay una lámina bastante ilustrativa que cuando escuchamos todos que hay que cambiar, que pues muy bonito, las compras ahora van a ser todas electrónicas y los pagos los puedo hacer a través de medios electrónicos, digitales, etcétera, y que no voy a salir de la casa. Claro, todos queremos aceptarlo, todos queremos ese cambio, todos queremos que las cosas sean más rápidas. Como cuando dice esta persona acá, ¿quién quiere un cambio? Todos queremos un cambio. Pero cuando dice quién quiere cambiar, realmente la disposición de las personas para cambiar, pues es muy poca. Y menos cuando decimos quién quiere liderar el cambio. Liderar el cambio realmente requiere de mucho esfuerzo, quiere de mucha valentía, porque sabemos que muchos van a estar en nuestra contra y un cambio siempre es criticado, un cambio
nunca es bien visto a la primera, mientras no se demuestren los beneficios que va a tener. Y por eso es importante que se genere desde antes una comunicación de los cambios. Hay que hacer esa permeabilidad del cambio a toda la organización para que la gente vaya ya tomándolo y vaya aceptando. La siguiente fase, si ya vimos, ya la alta gerencia aceptó cómo van a hacer esos cambios, si ya estamos de acuerdo en que hay que manejar, hay que gestionar, gerenciar el cambio dentro de la organización, que tenemos que hacer esa permeabilidad, esa comunicación de los cambios. Entonces, ahora, la siguiente fase que nos sigue y que es prácticamente el arranque medular de esta sesión es el rediseño, cambio, ajuste del marco conceptual de la gestión del negocio. La alta dirección, pues obviamente, ya identificó qué impacto van a tener esos cambios en la visión que se tenía del negocio. No es la misma visión a agosto del 2020 como la misma visión que se tenía a enero de 2020. Es una visión completamente diferente. Sabemos que mucho del mercado se ha caído, mucho de los proveedores, pues también algunos han desaparecido. Se tiene que ver qué se hace con la producción. Y hay que preparar para ello un ambiente objetivo. Hay que establecer cómo la organización se va a ver después de estos cambios que se van a aplicar. La realidad actual me tiene posiblemente con el negocio cerrado, me tiene con ventas muy bajas, me tiene con poca compra de materia prima o pocas ventas. ¿Y hacia dónde vamos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si estamos con estas situaciones que a la vez son una oportunidad, debo de gestionar entonces el negocio de otra forma. ¿Cuál es ese ambiente objetivo en el que voy a gestionar ahora entonces el negocio? ¿Qué indicadores de rendimiento y qué metas identificadas en paralelo con la visión voy a tener? Debo de enfocarme siempre para alcanzar esta nueva visión en los 6 drivers. La organización debe de cambiar. Cada driver me va a indicar de qué manera va a darse ese cambio. Los cambios no se van a dar como vimos al inicio de una sola vez. Los cambios van a ir dándose de acuerdo a como hayamos establecido la importancia de cada una de estas oportunidades de mejora a corto, mediano y largo plazo. Y también la factibilidad de cómo se van a hacer. Una vez que tengamos esta visión y que estos cambios hayan sido ya materializados, los 6 drivers nos van a establecer en estrategia cualquier cambio o ajuste en las estrategias, objetivos y metas de la empresa. La alta gerencia que no tome un cambio en la parte de estrategia no está haciendo nada. Ya no puedo establecer un liderazgo dentro del mercado porque realmente el mercado no es el mismo. Si yo tenía como estrategia la reducción de costos, aumento de ingresos, ese ya no va a ser esa mi estrategia en ese sentido, no se va a mantener. Si quería un 20% más del año anterior, es mentira. Hay que hablar también de la parte de estructura. La parte de estructura en la organización y la estructura física requerida para ejecutar los procesos rediseñados o cambiados o ajustados va a tener un impacto. Una vez se entre a trabajar al 100% con las medidas de salubridad que se nos está exigiendo, una planta de producción ya no va a tener las mismas personas. Las oficinas no van a estar llenas con toda la gente. Vamos a tener espacios muy separados.
Los procesos también están cambiando. Y esos procesos deben ser procesos que realmente satisfagan a los clientes. Aquí tenemos que ver de qué manera conquistamos nuevamente a los clientes y los procesos requieren ese cambio. El talento humano, definitivamente eso lo identificamos desde el instante en que salimos a teletrabajo. Tecnología, que es algo importantísimo y sobre lo cual pues se soporta mucho esta fase en la que estamos en muchos países en Latinoamérica. La parte de seguridad y salud también. Posiblemente algunos dirán, bueno, la parte de seguridad y salud es más fácil porque solamente hay que tener las mascarillas, el alcohol gel y la separación física, ¿no? Claro, pero, bueno, y las alfombras con amonio cuaternario, pero ¿qué sucede si antes teníamos 200 personas en una planta de producción y ahora realmente vamos a tener solamente a 100? Entonces, ¿cómo nos impacta eso también en los procesos? No estamos hablando de fases separadas, sino que estamos hablando realmente de fases que van interrelacionadas y cómo esto está realmente impactando. La gestión del proyecto, gestión de beneficios y cambio. Aquí hay una gestión y una gerencia de proyecto. Debemos de establecer realmente una oficina de gerencia de proyectos o una metodología que me permita poder conocer cuáles son todos los proyectos que están inmersos en la compañía y establecer cuál es la utilización de recursos que se está requiriendo. De igual manera, cuáles proyectos son dependientes uno de otros, para saber que un proyecto no vaya a venir a ser stopper de otro. O que un proyecto, por ejemplo, que tenga que ver con gente en producción, con gente de mantenimiento, no vaya a parar mi operación. Aquí es importante, muy importante tener esa metodología de gestión de proyectos, igual a gestión de beneficios, para saber realmente que cada una de estas actividades, ese beneficio que se ha identificado y que puede ser establecido también como un indicador, está ahí, ¿no? La gestión del cambio también, elementos como el análisis de las partes interesadas, quién es el real beneficiario y que este real beneficiario pues está obteniendo todo lo que se le prometió. En teletrabajo, la principal ventaja del teletrabajo es que ya vimos que aumenta la productividad entre un 5 y un 25%. ¿Por qué? El personal, todo el mundo está en su casa, tienen cubierta esa necesidad de estar con sus seres queridos y son más productivos porque realmente los tiempos de respuesta son como que un poco más cortos, ¿no? Para la gente. También permite a las compañías realizar ahorro de costos en la infraestructura. Y eso me va a dar la oportunidad de que esos espacios que tenía antes en el back office, ahora los pueda arrendar, ¿no? ¿Verdad? Y que el teletrabajo también me pueda dar no solamente ese beneficio de que algo sea mucho más rápido. En teletrabajo también tenemos que considerar cuando salimos del teletrabajo, cuando salimos de la oficina y llegamos al teletrabajo, no llevábamos todas las herramientas. En teletrabajo sí es importante que se tengan herramientas para poder gestionar tareas, herramientas para comunicación, para reuniones y videollamadas, para realizar trabajo colaborativo, para atender el desarrollo de la creatividad, para organizar y compartir archivos, para manejar la seguridad de la empresa, porque estamos fuera de la seguridad de la compañía, estamos en nuestra casa y hay que mantener también siempre esa seguridad, para gestionar el talento también. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, para gestionar tareas en teletrabajo, lo pueden hacer con aplicaciones como Trello, como Asana, como Jira Software, como Basecamp, Monday, iDuntis, TickTick, OmniFocus, herramientas para la comunicación. Pueden usarse también WhatsApp, Skype, Workplace, Slack, herramientas para reuniones y videollamadas,
como Zoom, como el que estamos utilizando ahora, como Teams de Microsoft, como Hangouts, como Whereby o Adobe Connect, para el trabajo colaborativo y que se puedan compartir realmente los trabajos y ser parte de ese nuevo proceso. Dropbox, el Google Drive, OneDrive y iWork. Algunos, yo creo que muchos ya los estaban utilizando antes, pero ahora esto ha recobrado mayor protagonismo. Para fomentar la creatividad, pueden tener también algunas agencias como de publicidad o marketing, pueden utilizar MindNote, Stormboard o Miro. O para organizar y compartir archivos, también siempre Google Drive, Dropbox, WeTransfer. Y para la seguridad de la empresa, para protección de datos y garantizar la confidencialidad y la seguridad, el LastPass o el Dashlane. Aquí es importante también mencionar que existen también algunas herramientas que son importantes para hacer el seguimiento y la evaluación del desempeño de los colaboradores. Estar haciendo el trabajo desde casa no significa que nos olvidamos de todas las tareas que tenemos que hacer y los compromisos que tenemos. Entonces, la gente de recursos humanos tiene una de las mayores preocupaciones: cómo realizo realmente esa evaluación del desempeño. Y sí, también hay algunas herramientas que nos ayudan a realizar esta evaluación del desempeño. También tenemos que hacer la evaluación del clima laboral, ¿no? Cómo se siente la gente en el teletrabajo. Y eso nos va a dar también alguna idea de cómo algunos gerentes están realizando bien o no su trabajo y algunos colaboradores también. Viene la fase de capacitación. En capacitación, en esta fase es importante diseñar, crear, entregar, medir y revisar capacitación, ¿verdad?, para respaldar el marco de gestión con todos los riesgos empresariales. Si yo no tengo a la gente capacitada en teletrabajo, en cada una de las herramientas que les comenté, tengo que capacitarlas. Pueden ser capacitaciones muy breves, de media hora, capacitaciones de una hora, pero debo de asegurarme que la gente puede usar todas las herramientas. Si estoy generando un nuevo proceso, de igual forma, debo de preocuparme porque la gente aprenda este nuevo proceso. Y esta fase está relacionada con todos los drivers y está relacionada con todas las fases de esta metodología. Si en la parte de gestión del cambio voy a capacitar a la gente también en la aceptación del cambio, a generar ese quiebre de roces que pueden existir entre áreas o departamentos, también puedo generar ese tipo de capacitaciones que son más para hacer ese quiebre de hielo y aceptación de los cambios. Puedo también generar capacitaciones especializadas para procesos específicos como teletrabajo, mercadeo, ventas, atención a clientes, etc. O los cambios que va a tener un sistema de información. Si la gente de tecnología, ahora que estamos haciendo home office, viene y nos dice, bueno, vamos a poner ahora una herramienta nueva que usted tiene que utilizar porque queremos que su información esté protegida. Tengo que aprenderla. Debemos de tener esas capacitaciones que de la mano con la gente de recursos humanos deben de formar parte del currículum de capacitaciones que debo de cumplir. Bueno, no quiero aburrirlos tanto, quiero pasar ahora con Edgar para que nos hable un poco acerca del rediseño y cambio de ajuste de políticas. Muchas gracias, Manuel. De verdad que bien interesante tu exposición y esperamos que haya sido de interés también para la gente que te estuvo oyendo y vayan planteando sus preguntas que sean de interés para responderlas al final de la presentación. Va a pasar a conversar ahora sobre las otras fases de la metodología. Adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias Jorge, Manuel. Buenas tardes para todos.
Sí, bueno, continuando con nuestro enfoque metodológico y entrando particularmente en la fase G dentro de lo que es la etapa 2, que es, recordemos que estamos hablando del dimensionamiento estratégico, y en este momento, luego de haber confirmado, digamos, todo lo que es los resultados de la etapa 1, haber confirmado los compromisos, haber hecho el rediseño del marco conceptual, de haber establecido la gerencia del proyecto y el proyecto formalizado como tal, y después de conversar de teletrabajo y capacitación, entramos en la fase de rediseño de ajuste. Entonces, en este momento, entramos en un punto donde, la siguiente lámina, por favor, Manuel, digamos, el propósito de esta fase está muy orientado específicamente hacia las políticas. Digamos, las políticas que fueron identificadas y referidas en ese marco conceptual que trabajamos en la fase C, y digamos con los resultados del rediseño de los 6 drivers que digamos siempre estamos mencionando, que es nuestro pilar fundamental sobre el cual basamos la metodología. Entonces, estos 6 drivers siempre van a cruzar todas las fases preliminares, y particularmente luego lo vamos a ver entre las fases H e I. Digamos, con base en los resultados que obtendremos de esta fase, las actividades del rediseño de las políticas van a comenzar en la medida que rediseñamos estos drivers. Y, digamos, es posible que se requieran revisiones en los borradores de la política en la medida que estamos trabajando con ellos. Recuerden que los drivers, digamos, los vamos a poder ir trabajando de manera paralela en la medida que vamos desarrollando actividades. Para hacer las políticas necesitamos tener estrategias. Para cerrar las políticas necesitamos haber completado los procesos, pero es posible que una vez que cambie un proceso tenga que revisar una política o tenga que ir a escalar a revisar una estrategia. ¿Okay? De manera tal que, digamos, siempre vamos a tener posibilidades de ajustes. La siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a revisar, digamos, qué requerimos para confirmar, digamos, estas actividades. En principio, ¿qué necesitamos? Hay un conjunto claro de políticas que van a estar actualizadas, y que ese conjunto de políticas están dadas bajo una declaración de perspectiva y enfoque de la organización, y que por supuesto nos rigen los drivers. Aquí inicialmente incorporamos elementos importantes que vamos a necesitar, por ejemplo, en las distintas áreas, como son seguridad, gestión de fraudes, mercadeo, ventas, etc. Tenemos que hacer los cambios en esas políticas, digamos, con base en los riesgos, y tenemos que definir o redefinir los conceptos, los roles y responsabilidades de las áreas que gestionan estos riesgos, y por supuesto manteniendo lo que es el foco en abordar las áreas específicas. Necesitamos también crear políticas por escrito basado en la documentación de los comportamientos en la nueva realidad del negocio, y que no estuviesen documentados para el momento. En la siguiente lámina vemos que hay un conjunto de elementos que se requieren y que permiten definir y preparar la definición detallada de las políticas en cada una de las áreas. Por ejemplo, la empresa puede tener requisitos específicos de manera separada desde el punto de vista legales para lo que significa los requisitos en un país en particular, o para las regulaciones específicas de un área de industria, o también podríamos estar, digamos, considerando actividades comerciales de un segmento particular de nuestro negocio, o actividades específicas de nuestro giro comercial. Todo esto, digamos, de alguna manera apoya los elementos que tienen que ver con el rediseño o el cambio, el ajuste, las modificaciones a nuestro marco de políticas de la organización.
En todo caso, siempre tenemos que estar muy pendientes de estas políticas y vemos en esta gráfica cómo ese rediseño, ese ajuste o esos cambios de una política pudieran de alguna manera estar siendo impactadas o de alguna manera en contraposición o en conflicto con otras áreas de gestión del negocio. Esto, por supuesto, nos da lugar a la necesidad de hacer ajustes de ciertas políticas y actividades comerciales de la empresa, porque, digamos, es posible que en la unidad 1 estemos actualizando, por ejemplo, la política 2, pero en otra unidad de negocio, digamos, se está utilizando esa política como una política nueva, entonces no requiere los cambios que se requerían en la anterior. O la unidad 1 puede estar requiriendo hacer una actualización de la política 3 de la organización y que la unidad 2 está requiriendo un cambio que pueda estar en contraposición con esto. Entonces, definitivamente tenemos que estar muy pendientes de todos estos cambios y, por supuesto, que el comité de emergencia, que es el rector de todo este proceso de cambios que va a tener la organización, tiene que estar de alguna manera muy pendiente para poder apoyar en resolver cualquier conflicto que se pueda presentar dentro de estos procesos de ajustes y de modificaciones, particularmente en el área de políticas. En la siguiente lámina vamos a ver, digamos, las actividades que de alguna manera necesitamos cubrir para cerrar el diseño, ajuste, cambio o modificación de las políticas, partiendo por la confirmación de los objetivos comerciales. Dentro de esto vamos a revisar el rediseño o el cambio, el ajuste de la estrategia, por ejemplo, de la estrategia comercial y los objetivos de la organización, de manera que podamos confirmar esos objetivos y sus medidas de desempeño con cada una de las políticas con las que debe alinearse. Hay diferentes objetivos que puedan ser considerados en este caso, como los objetivos estratégicos, objetivos operativos, los objetivos de cumplimiento de informes específicos de reportes, tanto, digamos, financieros como de cumplimiento, como son los informes para los auditores internos y externos. Y por otro lado, también el cumplimiento de objetivos que están relacionados con las obligaciones o normas vinculadas dentro de la organización. Nuestro segundo elemento, que es preparar la definición detallada del rediseño y del ajuste en el alcance de las políticas. Digamos, para cada una de las políticas debemos crear elementos específicos como son la razón de la política, las funciones y responsabilidades para la creación, implementación y mantenimiento de esa política, cuáles son los objetivos de negocio que de alguna manera me están llevando a abordar esa política, y cuál es el alcance de la política, por ejemplo, considerando qué colaboradores son impactados o son o están relacionados con la política, qué regiones o zonas están afectadas o ubicaciones geográficas, qué unidades comerciales o entidades legales se ven afectadas. Los requisitos de conformidad con la política también tenemos que considerarlos en esta preparación de la definición. Medidas de desempeño, por ejemplo, la interdependencia de la política con otras políticas que lo veíamos anteriormente que no entren en conflicto, y los costos, por ejemplo, de implementar la política. Nuestro tercer elemento es el elemento de completar, o nuestra tercera actividad, que es completar el recorrido estructurado de los requisitos de la política y su alineación con otras áreas. En este momento, o para esta actividad, es fundamental determinar, digamos, los colaboradores que deben participar en el proceso de la creación o la modificación o el ajuste del contenido de la política. Digamos, dentro de esto podemos establecer grupos de establecimientos de políticas para, que trabajan en temas como estándares, formatos, diseños, contenido, preparación, etcétera. Especialistas en estándares legales y regulatorios. Necesitamos apoyarnos con estos especialistas para la definición y asegurarnos que no contravenimos leyes o regulaciones. Tenemos que estar pendientes de las actividades de tecnología, ¿okay? Donde consideremos los sistemas, las aplicaciones, los elementos de ciberseguridad, gestión de datos,
personal de desarrollo y mantenimiento, por ejemplo. Los usuarios de las áreas de negocio, los usuarios finales de los sistemas, las áreas de mercadeo, por supuesto, talento humano y cualquier otro tercero que también pueda estar impactado por nuestras políticas, como pueden ser clientes y proveedores. Nuestro siguiente elemento, que es estructurar el equipo que va a redactar la política. Digamos, aquí tenemos que considerar que vamos a requerir, como mencionábamos anteriormente, especialistas en estándares, por ejemplo, legales, regulatorios y de políticas, con el propósito de redactar o verificar el diseño o el ajuste, el cambio que requiera la política, y que esto debe estar basado desde todo punto de vista de acuerdo con las leyes, el alcance, las obligaciones legales y regulatorios que va a mantener la política. ¿Cuáles son los lineamientos corporativos, las estrategias de negocios y la definición del comportamiento corporativo para basarlo también dentro del esquema de la política? Los acuerdos con terceros y cláusulas o cláusulas de resolución y disputas que de alguna manera van a impactar tanto a proveedores como a nuestros clientes y las políticas que definamos. Perdón, todavía me quedaban unos puntos allí en la anterior. Estamos hablando de otros temas como preparar el cuerpo de las políticas ya alineadas con cada una de las políticas que rigen las distintas áreas. La siguiente actividad es preparar la plantilla de las políticas que son impactadas por el rediseño y que, digamos, de alguna manera impacte cualquiera de los drivers. Por supuesto, considerando temas específicos y resguardando todo lo que es el entorno interno, el establecimiento de los objetivos, la identificación de eventos, controles, el seguimiento y monitoreo de las políticas, etc. Luego, elaborar el borrador y contenido de las políticas, hacer, digamos, una revisión del contenido de esos borradores a los distintos niveles y llevarlo a su aprobación. Por supuesto que debemos considerar también la alineación de estas políticas con las otras actividades. Recuerden que hemos hablado siempre que los 6 drivers deben estar trabajando de manera concurrente y, digamos, tenemos que estar pendientes que cualquier ajuste en políticas pueda ser considerado de acuerdo con los cambios en otras áreas. Finalmente, debemos finalizar el contenido y obtener la aprobación final de las políticas y sus implicaciones de costo de parte del comité de emergencia, que es quien está, digamos, de alguna manera liderando este proyecto de cambio. Muy bien, con esto finalizamos el tema de políticas y entraríamos en la fase H e I, que digamos que tienen que ver con el rediseño y el ajuste de la política de acuerdo con, si recordamos un poco la imagen digamos, el gráfico que mostraba las fases de esta etapa, teníamos que hay la fase H y la fase I, que son el rediseño y el desarrollo. Entonces, estas dos las vamos a trabajar y revisar de manera conjunta, de forma tal que podamos avanzar un poco más rápido. Digamos, partiendo en nuestra próxima lámina, vemos que arrancamos con cada uno de los 6 drivers. Vamos a ir a explicar, digamos, lo que es el rediseño y el desarrollo para cada uno de los 6 drivers. Recuerden que estamos hablando de estrategias, de estructura, de procesos, de talento humano, tecnología y seguridad y salud. Esos 6 drivers los vamos a ir trabajando en conjunto. Partimos con el driver de nuestra estrategia y digamos que como punto fundamental, que siempre lo hemos mencionado desde las etapas preliminares o la etapa preliminar de la metodología, que digamos que revisar la estrategia es fundamental y digamos las consecuencias que nos trae la pandemia, por supuesto, han obligado a muchas organizaciones a trabajar en función de revisar, digamos, no solamente la estrategia, la estructura, procesos, etcétera. Para alcanzar este cambio, de alguna manera, exige que todos los miembros de la empresa
acepten e internalicen ese cambio, tal como lo mencionábamos, lo mencionó Manuel, en las fases de confirmación de compromiso del cambio. Allí, digamos, cada uno de los diferentes actores de la organización tienen que comprometerse con los cambios que vamos a manejar. En la siguiente lámina vemos que, digamos, quiénes son parte de esos actores principales sobre los cuales estamos trabajando y, digamos, repetimos nuevamente, digamos, esos elementos básicos que deben, de alguna manera, acompañarnos, como son el sponsor del cambio, el gestor de los grupos de interés, gestión de comunicaciones, definición y construcción de los equipos, y transferencia de habilidades y roles y responsabilidades. Vamos a ver cada una de ellas un poco más en detalles en las siguientes láminas. Y vemos en la próxima que arrancamos con el sponsor del rediseño del cambio. Para todos es bien conocido que, digamos, que cualquier proyecto que se pueda llevar dentro de una organización, digamos, uno de los elementos fundamentales es el sponsor, quién patrocina ese cambio y quién es la persona dentro de la organización que patrocina el cambio. Digamos, dependiendo del el alcance del cambio que tenemos, el sponsor puede venir de diferentes áreas. Cuando, digamos, el cambio cubre toda la organización, lo más recomendable es que se utilice a un miembro de la junta directiva dentro de, como sponsor de este cambio. Si el cambio a nivel de una unidad de negocios, pues, lo más seguro es que ese cambio sea patrocinado por una persona responsable de esa unidad. Cuando es a nivel de procesos, entonces bajamos y el sponsor o el patrocinante de ese cambio siempre va a ser una persona que va a ser probablemente el dueño de ese proceso de negocio. Pero en todo caso, siempre el sponsor del cambio o el patrocinante debe tener el suficiente nivel en la estructura y la organización que está siendo afectada, de manera que le permita liderar ese cambio con la autoridad y aprobar tanto los cambios como los costos dentro del área que eso impacta. Esta persona es responsable del desarrollo de los cambios en la estrategia, la estructura, los procesos, el talento humano, la tecnología, la seguridad y salud. En la medida que los cambios avancen en el esquema de diseño, el sponsor va a compartir su responsabilidad, digamos, y su rol de propietario de cambios con otros miembros del comité de cambio o comité de emergencia. Nuestro siguiente elemento dentro de lo que es esta fase de estrategia, tenemos la gestión de los grupos de interés y, por supuesto, que, digamos, las personas que se ven afectadas por los cambios que necesitamos hacer, de alguna manera tienen que estar participando dentro del proyecto y, digamos, lo principal de esto es primero identificar claramente quiénes son esas personas, quiénes son esos grupos de interés, que son, de nuevo, las personas que están afectadas y que de alguna manera pueden influir sobre los cambios. Los cambios requeridos no pueden ser implantados, por supuesto, sin que estos individuos colaboren y que participen dentro del cambio y que tengan el compromiso que se solicitó en la fase C. Para facilitar estos cambios, los grupos también deben ser identificados desde el punto de vista de sus intereses y de ser posible su reacción ante el cambio o anticipar cuál puede ser su reacción ante el cambio para poderlo manejar. Por otro lado, el proceso de construcción del compromiso que se requiere dentro de estos grupos de interés comienza con el liderazgo de la empresa y reiterado por medio de la aprobación del más alto nivel. Que, por supuesto, esto implica un elemento crítico y fundamental para alcanzar los objetivos de todo proceso de cambio. Entre los grupos de interés que se definen, tenemos, digamos, colaboradores, la gerencia, los propietarios de los dueños de los procesos,
estos son los internos, pero a nivel externo tenemos proveedores, tenemos clientes, e inclusive tenemos a la competencia, tenemos a la comunidad que de alguna manera se ve afectada por el entorno de nuestra organización y, por supuesto, los gobiernos tanto locales, regionales o nacional, que son los que, digamos, establecen las normativas sobre las cuales pudiésemos estar siendo afectados. El siguiente elemento que vemos en la próxima lámina es la gestión de comunicaciones, y dentro de la gestión de comunicaciones, digamos, esto tiene como propósito establecer y gestionar las comunicaciones con los grupos de interés dentro del proceso de cambio que vive la empresa. Y esta actividad se desarrolla, digamos, en esta actividad se desarrollan las estrategias de comunicación requeridas para el cambio, de manera que podamos garantizar que puedan ser eficientes. La gestión de comunicación, digamos, va a ayudarnos a eliminar los riesgos asociados a la falta de información por medio de envío de comunicaciones formales e informales. Un resumen de lo que puede ser estos mecanismos, tenemos, o de las actividades que se deben considerar dentro del plan de comunicación, es identificar claramente quién es la audiencia, identificar el tipo de mensajes que se va a llevar a cada uno de esas audiencias a las cuales queremos informar, a las cuales queremos impactar, los medios disponibles que tenemos para poder llevar esos mensajes y esas comunicaciones de cambio, tanto redes sociales como grupos WhatsApp, Twitter, Facebook, etcétera, los propios correos electrónicos o los medios tradicionales como pueden ser radio, televisión o la publicidad a través de pendones dentro de la organización donde podamos de alguna manera llevar los mensajes que necesitamos llevar. Nuestro siguiente elemento en la próxima lámina tiene que ver con la definición y construcción de los equipos. Y aquí estamos hablando, bueno, de quiénes son los equipos de cambio y cuáles son los equipos de trabajo que van a apoyar en estos procesos de cambio. Digamos, su propósito es poder, digamos, definir exactamente quiénes son los miembros de parte de la empresa y de las distintas áreas. Esto incluye, por supuesto, los grupos de interés clave de cada una de las funciones del negocio, incluye personas que pertenecen al núcleo o al grupo o al área que está siendo cambiada fundamentalmente, pero también a las áreas alrededor de ello que puedan servir de soporte. Y dada la urgencia de los cambios del esquema que se está planteando, digamos, debemos producir e implantar o implementar los cambios en los negocios a lo largo de toda la empresa y de alguna manera identificar quién va a ser la persona que los va a encabezar. Estos elementos incluyen también dentro de la definición y construcción de los equipos, identificar los elementos para la capacitación y el respectivo plan para lograr los objetivos y las metas trazadas. Nuestro siguiente elemento, que lo vemos en la próxima lámina, es la transferencia de habilidades y credenciales. Esto tiene que ver con, digamos, los elementos de transferir habilidades y capacidades de la integración de los cambios en la empresa, lo que permite su capacidad para fortalecer estas habilidades existentes. Digamos, el rol de la gerencia es, en esta actividad, es crear un ambiente en el cual las habilidades a transferir se facilitan utilizando las técnicas más apropiadas. Todas las habilidades disponibles deben ser utilizadas dentro de ese proceso de cambio, y los roles y responsabilidades que describiremos a continuación indican el tipo de habilidades y capacidades necesarias para alcanzar, digamos, las metas de cumplimiento en esta etapa estratégica. En la siguiente lámina vemos los roles y responsabilidades. De nuevo, acá reforzamos, como lo mencionó Manuel en algún momento, el comité de emergencia de cambio, los miembros de equipos de la alta gerencia y el gerente de cambio, digamos que son, digamos, los elementos fundamentales dentro de los roles claves para llevar adelante el proyecto de cambio. ¿Okay? Entonces, digamos, en el comité de emergencia tenemos el líder del cambio, el sponsor, pueden ser los propietarios, los accionistas de las compañías cuando estamos hablando de compañías pequeñas, los aprobadores de
las actividades de cambio, que van a probar los resultados del producto y los entregables del cambio. Y los miembros de la alta gerencia, digamos, bien sea directores o gerentes, los directores, los vicepresidentes, y entre sus actividades tenemos, digamos, el monitoreo del rendimiento y mejora, monitoreo de los indicadores clave de gestión para medir el rendimiento y las posibilidades de mejora y su definición, la disponibilidad de los recursos, la participación en la identificación de los cambios, la participación en la nueva visión y el establecimiento de nuevo de esos indicadores. El gerente del proyecto, digamos, es quien organiza y gestiona el proyecto en su totalidad, ubica y asigna los recursos, transfiere las habilidades y resultados tanto al sponsor como al comité, y monitorea y lleva el seguimiento del proyecto. Y el equipo de cambio, que es, digamos, el core del grupo que hace posible el cambio, provee su experticia y disciplina en los procesos propios de cambio, facilita el entendimiento acerca del impacto de los cambios a nivel de las distintas disciplinas o de las distintas áreas que son afectadas por el cambio, y transfiere sus habilidades o sus conocimientos al resto del equipo. Continuando en la siguiente lámina, vemos que el diseño, digamos, del equipo de trabajo que se destina a los cambios, digamos, se basa y se fundamenta de nuevo en los 6 drivers y incluye la identificación de oportunidades, el análisis de la causa raíz de los problemas y las dificultades en el producto o que producto de la pandemia y las consecuencias han arrojado para el negocio, y finalmente la creación y la implementación de alternativas de solución. Digamos, no vamos a poder crear una opción o una alternativa de solución si no identificamos claramente cuál es la causa raíz del problema o de la dificultad que se está presentando. Esto como elemento fundamental. Finalmente, para rediseñar y ajustar la estrategia, vemos en la siguiente lámina que se requiere la identificación, digamos, de los elementos claves que debemos considerar, como son, digamos, el nuevo mercado como consecuencia de la pandemia hacia donde vamos a orientarnos como organización, la segmentación del mercado, que también como efecto de las consecuencias de la pandemia podía estarnos llevando a hacer un cambio en el tipo de segmentación, los valores que ofrecerá cada producto o servicio, tanto los que podamos estar rediseñando o los productos o servicios nuevos que vamos a presentar, digamos, todo lo que tiene que ver con las iniciativas estratégicas, los planes de acción para alcanzar esas iniciativas, las metas a cumplir y los instrumentos y medios de mercadeo, las funciones estratégicas y críticas involucradas en esa estrategia, y el conjunto de indicadores que nos van a permitir llevar el rendimiento o la manera en que estamos operando y cómo son los resultados, y poder generarlo tanto los que tenemos actualmente y compararlos con los que queremos como meta, y por supuesto los objetivos, los elementos de estudio de un análisis FODA del negocio, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, y desventajas y amenazas. Con esto, digamos, cerramos el tema relacionado con la estrategia y nos concentramos en los temas a continuación de la estructura, que es nuestro siguiente driver. Y, digamos, cuando trabajamos en la estructura, vemos que, digamos, si la reformulación de la estrategia del negocio nos lleva a reestructurarlo de alguna manera que influya en su organización, debemos considerar, digamos, distintas opciones de estructura. Hay, digamos, 5 opciones que presentamos nosotros dentro de la metodología que pudiesen ser consideradas: un esquema organizacional en red, un esquema funcional o de organización funcional, el esquema de organización divisional,
esquema de organización híbrida y un esquema de organización matricial. Digamos, no voy a entrar en este momento en el detalle de cada una de ellas, digamos, se nos puede hacer muy extenso. Sin embargo, importante recordarles que como en los webinars anteriores, nosotros vamos a preparar un documento, un boletín técnico que le vamos a entregar a ustedes con, digamos, parte del detalle de la metodología que estamos planteando como metodología para digamos, afrontar las nuevas realidades. Si avanzamos a la siguiente lámina, vemos, digamos, que el esquema de los procesos, de alguna manera, digamos, cuando hablamos desde el punto de vista de rediseño de procesos basado en las estrategias, lo que queremos es llevar a cabo ese rediseño, ajuste o cambio y proceder a su desarrollo o construcción de los procesos de negocio, digamos que se están viendo afectados o son impactados por los resultados de los elementos de la estrategia y los elementos de la estructura. En la siguiente lámina vemos, digamos, de alguna manera el cambio en los procesos, de qué manera lo podemos conducir, partiendo desde los elementos que tienen que ver con el mapeo de los procesos. Recuerden que, digamos, analizar cada proceso tenemos que revisar exactamente dónde queremos llegar, pero de alguna manera tenemos que tener un mapa claro de cuáles son los procesos que están siendo afectados o que queremos afectar de acuerdo con la estrategia y con con la estructura que estamos definiendo. Esto nos va a llevar desde ese mapeo a hacer un rediseño del proceso del negocio, que, digamos, de alguna manera nos lleva a rediseñar cada uno de esos procesos en el nivel de detalle requerido y nos lleva a crear un primer borrador de lo que es ese proceso objetivo. Luego, digamos, necesitamos determinar los requerimientos de datos de ese proceso y abordar los problemas que puedan estarse presentando o que podamos afrontar. Esto por supuesto, considerando los estándares de datos que vamos a utilizar, las fuentes y almacenamiento de los datos existentes, la calidad de los datos que maneja el proceso. Sí, vamos a acompañar este cambio en los procesos con nuevas herramientas de tecnología. Digamos, tenemos que pensar en los procesos de conversión de datos del sistema actual hacia el nuevo sistema, y los procesos asociados a la validación de esos datos y cuál es el volumen de datos que vamos a gestionar, quién es el responsable y de quién es la propiedad de esos datos desde el punto de vista de su mantenimiento, limpieza y adecuación, y los elementos de seguridad y control de la información dentro de ese proceso. Al evaluar, digamos, si es requerido digamos, alguna alternativa de sistema, porque las herramientas del sistema actual o tecnológicas actuales no nos pueden acompañar en ese nuevo proceso. Tenemos que evaluar si vamos a modificar ese sistema existente o si vamos a necesitar adquirir un nuevo sistema o implementar un nuevo sistema para que nos apoyen estos procesos. Luego tenemos el tema asociado a completar el recorrido estructurado de los procesos y la tarea, y las tareas validando elementos como los resultados que se van a generar, los formatos de salida, los procesos, tareas y pasos donde la información se transfiere o se moviliza, los elementos de datos claves dentro de el proceso y los puntos de decisión. Posteriormente, tenemos que revisar los temas asociados a costos y beneficios de implementar estos procesos que estamos rediseñando, cambiando o ajustando. Y finalmente hacer un recorrido completo digamos, de estos cambios para llevar a cabo las modificaciones necesarias y obtener, por supuesto, la aprobación formal que requerimos.
Nuestro siguiente elemento dentro de los drivers, revisamos los temas asociados al talento humano, y dentro de los elementos de talento humano, digamos, el propósito de esta fase es llevar a cabo este rediseño, cambio o ajuste en el talento humano para apoyar los cambios en los diferentes drivers, en los procesos, en la estrategia, en la estructura organizativa. Digamos, dentro de esto es pertinente la revisión de los elementos asociados con las políticas del talento humano, que tienen que ver con políticas asociadas con el plan de carrera, por ejemplo, los temas asociados a las políticas de reclutamiento y gobernabilidad dentro de la organización, chequeando si los cambios en cada uno de los elementos anteriores de alguna manera impacta hacia este driver de talento humano. Tenemos que revisar las políticas de formación, de reubicación del personal cuando sea necesario. Es posible que tengamos que reubicar personas. Los elementos asociados a evaluación de desempeño. Recuerden que, digamos, el hecho de trabajar ahora de manera distinta, porque muchas de las actividades las vamos a hacer a distancia a través de teletrabajo, requiere ajustes, evaluación de las políticas y los procesos y la normativa asociada a la evaluación del desempeño. Y, digamos, como producto de ese desempeño es posible que esto tenga como consecuencia elementos promocionales dentro de la organización. Como consecuencia, por supuesto, hay que cerrar los temas asociados a las políticas, normas y procedimientos asociados a las promociones, al desarrollo de personal y los elementos de recompensa. En resumen, generar, validar las políticas generales de gestión del talento humano y identificar y concluir los elementos asociados tanto a los procesos como a las estructuras, como a las estrategias relacionadas con el talento humano. Y para continuar con los siguientes drivers, le doy la palabra a Manuel, quien continuará con los temas asociados a tecnología y seguridad. Gracias, Edgar. Bueno, así como ya vimos, todos estos drivers están relacionados completamente, y algo que hagamos en los procesos y que va a requerir también un cambio en la parte tecnológica, pues también va a requerir una evaluación de la tecnología. Dentro de esta metodología de Fast Track, tenemos que realizar también este redimensionamiento de la tecnología. Si la tecnología como la teníamos antes, cuando todo el mundo estaba en la oficina, estaba bien, y ahora pues requiere tal vez un ancho de banda más grande, más fuerte, que me permita soportar algunos sistemas nuevos o algunos cambios que vayan a digitalizar o que permitan también generar ese tipo de comunicaciones con otros sistemas de proveedores o de clientes, para poder también realizar esos cambios en los sistemas, en los procesos, perdón, y modernizarnos, ¿verdad? Actualizarnos. Acá también es importante que tengamos un inventario de todas las soluciones que existen y ver el nivel de actualización que se tiene de cada una. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realicemos algunos cambios, por ejemplo, aquellos que tengan ERPs como SAP, se van a dar cuenta que para poder establecer mejores y nuevos procesos de negocio, en algún momento van a requerir tal vez que instalen versiones nuevas, que tengan actualizaciones. Y las actualizaciones pues van a tener también su implicación. Eso quiere decir que aún sin nosotros llevar a cabo los proyectos de mejora, llevar a la realización estas actualizaciones, van a requerir que la organización también cuente con un plan de pruebas. Porque muchas veces en algún sistema puedo tener una actualización que me va a funcionar muy bien en el área específica, pero que va a tener su repercusión o puede tener algún tipo de stopper en otra área. Entonces es necesario también realizar esas pruebas. En los ajustes y cambios que hemos identificado
me van a permitir también generar un plan, ¿verdad? Una hoja de ruta de cómo voy a realizar esos ajustes. Y para eso, pues, tecnología debe tener una metodología. Yo me he encontrado que en muchas empresas uno llega y cómo hacen la parte de tecnología, quién maneja la prioridad de los cambios, pues no la maneja el gerente general, ¿no? Es que la gerencia lo manda a decir y ellos tienen, y así es el cambio. No existe realmente una metodología que me permita tener de forma ordenada em, la gestión de proyectos y la gestión también tecnológica de la mano, ¿verdad? Y que eh, tenga esa comunicación con toda la organización. Que ese proyecto de mejora financiera va a impactar en ventas, va a impactar también en la parte de tesorería, va a impactar en la parte de producción y que todo el mundo esté pendiente de cuál sería ese cambio que le va a generar. Para eso y para que no se vaya a generar también un stopper en las operaciones y menos ahora que la gente está trabajando desde casa, las organizaciones deben de considerar tener ambientes de pruebas, generar los cambios en los ambientes de pruebas y validarlos. Y hasta que el cambio pase de forma limpia, sin generar ningún stopper en ninguna área adicional, entonces puedan aprobarlo y trabajar de la mano con la gente de comunicaciones y realizar esa comunicación del cambio hacia el interior para ver a qué áreas lo van a tomar y que sepan qué es lo que va a suceder y también hacia el exterior. En el caso, por ejemplo, que tuvieran que incorporar información nueva de proveedores o de clientes y tengan que comunicárselas a ellos y pedirles esa comunicación, esa información para incorporar en los sistemas y establecer esas fechas en las que va a ser necesaria esa información. Establecer ese calendario de Go Lives que van a tener de cada uno de esos cambios. Y para ello, realmente es necesario que puedan manejar también ambientes tanto de desarrollo como ambientes de pruebas, de calidad o producción, en algunos casos, que puedan tenerse esa documentación del cambio de la prueba unitaria, de la prueba integral, para validar que realmente no hubo ninguna interferencia con ningún otro proceso. Y los cambios deben estar realmente soportados. Otra de las áreas y otro de los drivers que vamos a ver es de la seguridad y la salud. Acá, pues, creo que es uno de los drivers que se ha estado conversando mucho desde el inicio de la pandemia y cómo es que se va a enfrentar, cómo se va a ver esto primero, pues, dentro de casa y ahora dentro de las organizaciones. Muchas organizaciones y muchos países están tomando también como ejemplo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud o también por la Organización Internacional del Trabajo. Acá en El Salvador, por ejemplo, se han trabajado cerca de 35 protocolos por cada tipo de industria, pero creo que uno de los factores importantes es realmente ayudar a que tanto el empleador como los colaboradores tengan claro qué es lo que se va a hacer. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, en el marco de la OIT, un protocolo de 10 pasos bastante práctico, que realmente promueve buenas prácticas a nivel sectorial. Lo pueden ver ustedes en la página de la OIT. Y primero les permite establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo. Este es un equipo en el cual el comité de emergencia que nosotros hemos estado mencionando acá debe estar inmerso también con la alta gerencia y si existiera algún tipo de sindicatos en la organización también debe de estar incluido. Decidir quién regresa al trabajo y cómo. No toda la gente va a regresar al trabajo, sino que va a hacer un regreso escalonado. Y hay que adoptar ese enfoque para identificar cuál es el personal crítico
la que va a asistir y cuál es el personal que puede estar más afectado o más débil, como por ejemplo mujeres embarazadas o personas arriba de 60 años y que no deberían de asistir. Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales como para evaluar realmente el ambiente físico, asegurar el distanciamiento social, la ventilación, los aires acondicionados que tengan sus purificadores, evitar las aglomeraciones, capacitar e informar a la gente también y tener las señalizaciones dentro de las instalaciones. Adoptar medidas de limpieza y desinfección de los locales en forma regular para saber, dependiendo del tipo de negocio, cada cuánto tiempo hay que estar realizando labores de desinfección. Promover medidas de higiene personal también, ¿verdad? Y que eso es muy importante para todas las personas que trabajan en la industria y que deben de estar guardando estrictamente las medidas de higiene personal. Y también proveer equipos de protección personal y velar por su uso efectivo. Mucho se ha hablado acerca de que las mascarillas de tela pues, no sirven. Entonces, realmente el empleador debe proporcionar ese equipo que sí es certificado. Vigilar la salud de las personas trabajadoras para monitorear realmente quiénes se encuentran saludables y quiénes están en riesgo con el COVID o quienes están en sus casas también han adquirido tal vez ya el COVID. Considerar factores de riesgo psicosocial también y otros riesgos. Esto mencionábamos antes, que era importante ahora incorporar dentro de la asistencia que se le da al personal un número con un psicólogo, ¿verdad? Porque realmente el estrés que se vive ahora es diferente a como lo teníamos en el mes de enero. Revisar los planes de emergencia y evacuación para ver que estos planes realmente hayan sido definidos y también se tenga una prueba que se hayan validado, que no solamente estén en papel, sino que también existan capacitación con la gente y que la gente pues sepa por dónde debe salir, si hay algún incendio, si hay algún terremoto, etc. Y también monitorear y actualizar las medidas de prevención y control, para que estas medidas de prevención y control sean del conocimiento de todo el mundo. Estos son prácticamente los drivers de los que hemos hablado. Y que y que forman parte de toda la metodología. ¿Qué es lo que vamos a obtener en esa etapa número 2? Pues definitivamente una documentación que va a indicar el camino a seguir con estos 6 drivers. Y como ya vimos, sería una documentación muy completa que incluirá también procesos, talento humano, estrategia, tecnología, seguridad y salud, que nos van a llevar realmente a encontrar el camino al cambio y conquistar el éxito en la nueva realidad. Dejo con ustedes a Jorge. Gracias por su atención. Y hay una última que dice que la incertidumbre es la única certeza que hay y saber vivir con inseguridad es la única seguridad. Creo que esto resume muchísimo todo lo que hemos hablado. Bueno, muchas gracias por participar en este webinar y como bien dijo Manuel, en un momento, en los próximos días, le estaremos haciendo llegar nuestro boletín sobre los temas aquí tratados. Y les recuerdo que próximamente estaremos indicando cuándo será nuestro cuarto y último webinar sobre este tema de lo que es nuestra nueva realidad. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay básicamente un par de preguntas aquí. La primera pregunta es relacionada con María Luisa, diciendo que en el área de Contraloría hemos tenido que flexibilizar nuestras políticas para dar continuidad al negocio, pero no podemos documentar la flexibilización porque es algo temporal, que no podemos continuar a largo plazo porque perderíamos los controles necesarios. ¿Qué recomiendan en estos casos? Hasta ahora lo manejamos como excepciones porque el documentarlo quedaría para siempre. Manuel, creo que esta pregunta va más dirigida a ti para responderla. Bueno, mira, yo no sé, Luisa, si tienes algún tipo de ERP,
Pero si manejas un ERP, podría ser muy fácil que puedas crear un indicador temporal, ¿verdad? Un indicador de crédito temporal que te permita poder clasificar eh, las operaciones de este periodo de pandemia eh, y para que no las manejes como excepciones. Entonces, de esa manera, cuando ese indicador temporal venza su validez, ya no va a poder ser utilizado y sabes que las operaciones que tienes con ese indicador fueron las de esta pandemia. Y creo que eso te ayudaría mucho a poder identificarlas y poder manejar también los tiempos de, si es, por ejemplo, de crédito, eh, que vas a tener con tus clientes. De igual manera, si no fuera a través de un ERP, debería existir también una política que respalde las medidas tomadas dentro de este periodo especial. Esa política debe de manejarse em, como parte del paquete de cambios que se han dado. Bueno, espero que haya estado respondida la pregunta. La segunda pregunta. Sí, ahí, perdón, permíteme ampliar un poco, porque Manuel, digamos, entró en el tema de la política y creo que por allí es donde van los tiros, María Luisa, que al final, ciertamente, defines una política, la documentas la política, pero la política queda completamente clara que es una política temporal, que tiene una fecha de vencimiento. De manera que no te queden relajados los controles, como tú lo planteas allí, porque dice, bueno, si lo documento, pareciera que puede quedar como un elemento permanente, ¿no? El tema es documentarlo como una política temporal y manejarlo así, hacerlo saber a la organización que se va a trabajar de esa manera. Ok. La otra pregunta fue que la siguiente, nos fuimos al teletrabajo obligados por la situación con los recursos disponibles, sin una capacitación ni entrenamiento previo. ¿Cómo podemos entrenar al personal para ser más efectivos y motivarlos con el cambio cuando no hay presupuesto para ello? Y más complicado aún cuando un grupo tiene que asistir necesariamente a la oficina y otros pueden trabajar desde casa. Edgar. Sí, ahí yo puedo responder. Fíjense, digamos, en Internet vamos a conseguir muchísima información. Digamos, el teletrabajo lo que va a, digamos, lo que las personas van a requerir son unos elementos de control, son los elementos de seguridad de las comunicaciones en el teletrabajo, porque de alguna forma necesitas acceder a los servidores o a los procesadores, a los equipos de manera segura para evitar que alguien vaya a entrar de manera incorrecta. Pero una vez que ya el área de tecnología ha definido esos mecanismos, no hay nada adicional sobre lo cual tienes que capacitar a las personas. Digamos, lo importante es que el equipo de tecnología pueda definir cuáles son los mecanismos de control y seguridad para el manejo de la información. Del resto, los usuarios van a continuar usando sus aplicaciones tal cual, de manera remota. Y eso apoyado con, digamos, con el entrenamiento que reciben o que deben estar recibiendo normalmente de las áreas responsables del entrenamiento en esos procesos de negocio. Y si se requiere algún mecanismo complementario, por ejemplo, para gestionar reuniones, para utilizar herramientas distintas a la que tiene la organización, allí pueden apelar a Internet y ubicar allí, digamos, videos en YouTube, por ejemplo, de entrenamiento en el uso de este tipo de herramientas. Sino ubicar, digamos, en las páginas del mismo Google, de Microsoft, de Zoom, y van a poder conseguir información sobre el uso de estas otras herramientas. No sé si con eso respondemos a las preguntas. Sí, también algo más que podría incluirse acá, si la gente de recursos humanos logra identificar, bueno, algún tipo de capacitación especial y definir dentro del
las evaluaciones o un programa de capacitación como cursos obligatorios que la gente debe tomar. Porque muchas veces también nos lo dejan a discreción y algunas veces no se toma la capacitación. Pero si tú tienes ya como una lista de cursos que tienes que hacer de forma obligatoria y en esa lista de cursos pues van esos cursitos, los tomas. Y las evaluaciones al final van a decirte que pues sí, fueron de provecho. Forman parte de la cultura. Definitivamente el entrenamiento nunca puede olvidarse, y a pesar de que sabemos que la situación es difícil, de alguna manera u otra las compañías, las gerencias tienen que planificar y presupuestar entrenamiento, y más aún cuando estamos en esta época donde todos estamos a distancia, donde tenemos que estar más pendientes de controles del fuera de los lugares de trabajo, donde la supervisión, de hecho, se tiene que volver mucho más eficiente que en el pasado, porque anteriormente teníamos el trabajador al lado y lo podíamos supervisar. Hoy en día está a distancia y la supervisión se vuelve mucho más difícil. Entonces, las compañías, las gerencias tienen que hacer su mejor esfuerzo para asignar recursos para entrenar a la gente, ¿no? Y adaptarnos a esta nueva realidad, porque recuérdense, esto es una nueva realidad donde hemos dicho que uno de los principales, vamos a decir que participantes y en el proceso son los dueños del negocio. Si no aportan, si no invierten, bueno, el éxito va a ser un poco más lejano y más complejo. Bueno, si no hay más preguntas, de verdad que nuevamente muchas gracias y esperamos verlo en el cuarto webinar que estará para los próximos días, y ya es el último relacionado a este tema.